que prepárese porque esta noche es una noche muy especial. Así que a los que están en Estados Unidos les enviamos un saludo muy especial. A nuestros hermanos que están en Chile les bendecimos sus vidas, bendecimos sus familias, declaramos la protección y la cobertura del Padre a todos nuestros hermanos chilenos allá guardados por la sangre del Cordero, los que están en Argentina, en Ecuador, los que están en Italia, los que están en Alemania, no sé si dije España ya, los que están en España, y si lo dije, bueno, lo repetí, a cada uno de los que están conectados en Villavicencio, en Bogotá, en Barranquilla, en toda Colombia. Les bendecimos, les enviamos un muy fuerte y caluroso abrazo en el nombre de Jesús. Y bueno, esta noche tenemos un mensaje muy especial. Quiero dejarlos con la profeta de la casa, la pastora Maris Santana. Bueno, amén. Hoy tenemos un tema que el Señor nos ha brindado a llevar adelante, y el tema es falla en el modo automático, primera parte. Porque si Dios nos permite, vamos a continuar con este tema. Quizás el domingo o el viernes de la próxima semana lo estaremos confirmando de acuerdo a lo que el Señor nos direccione. Amén. Así que falla en el modo automático. Pero ¿de qué se trata esto? Yo quiero que usted esté muy atento allí en su casa y que reciba esta palabra del Espíritu de Dios sobre su vida. Y es que realmente en esta generación en la que nosotros vivimos, la tecnología se ha desarrollado de tal manera que hoy día es muy natural hablar del modo automático, ¿sí? Hablamos del modo automático en equipos, en maquinaria, en transporte, y aún hablamos que nosotros como seres humanos a veces estamos en modo automático. Así que quiero que usted vaya reflexionando acerca de ello. Dice, el modo automático nos hace las cosas mucho más fáciles. ¿Y a quién no le gusta lo fácil? ¿Y a quién no le gusta lo que no es de esmerarse ni de lo que requiera mucho sacrificio? A todos nos gusta lo fácil, ¿verdad? Entonces el modo automático nos hace las cosas muy fáciles. Cuando el piloto va a descansar en un avión, lo que hace es poner su modo automático y el avión con el GPS va direccionado en un rumbo para que el piloto pueda descansar, ¿verdad? Entonces el modo automático nos hace las cosas ligeras en muchas áreas de nuestras vidas. Requiere de muy poco esfuerzo, tanto mental, físico, emocional y espiritual, y de lo que usted pueda imaginarse. Pero es necesario que nosotros reconozcamos que no debe ser aplicado en todas las áreas de nuestra vida. No podemos ser autómatas, ¿verdad? Y eso representa que hagamos las cosas mecánicamente, las cosas sin darnos cuenta realmente de lo que ocurre a nuestro alrededor, sean cosas buenas o sean cosas malas. No podemos notar las pequeñas cosas de la vida que pueden ser tan beneficiosas para nosotros. Así que esto se llama falla en el modo automático. Primera parte. Así que la palabra del Señor, antes de poner el título a esta enseñanza, el Señor me llevaba a una historia en la palabra de Dios. Y yo decía, Señor, ¿pero qué es lo que quieres hablar? Y el Señor me regalaba y me llevaba esa historia. Y yo quiero hoy que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo podamos aprender de esta enseñanza. Que he querido que la llevemos de una manera muy práctica y de la manera que el Espíritu de Dios permita que usted sea tocado, sea bendecido y sea fortalecido a través de esta palabra. Y la palabra está en segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 3 y 5. Dice la escritura en segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 3 al 5. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Y voy a leer la Biblia de las Américas. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. No lo pusieron sobre cualquier carro, lo pusieron sobre un carro nuevo para que lo pudieran llevar de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ayo iba delante de él. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto, y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Bien, con esta palabra que estamos leyendo,
vamos a tomar algunos personajes en nuestra enseñanza. De esta palabra vamos a tomar el personaje de Usa. Nosotros hemos escuchado esta palabra en varias oportunidades y yo quiero que reflexionemos un poco acerca de este personaje de Usa. Usa era hijo de Abinadab, era un sacerdote. La palabra de Dios dice que el arca del pacto duró cerca de 70 años en la casa de Abinadab. Allí estuvo el arca cerca de 70 años. Se puede decir que prácticamente cuando nació Usa, ya el arca estaba allí, ¿verdad? O sea que desde su reconocimiento de conciencia, él podía saber que el arca del pacto estaba en su casa o estaba en poder de su familia. Había sido resguardada después de un incidente en que los filisteos habían capturado el arca, y habían tenido bastante problema porque el arca de Dios, la presencia de Dios, llevó juicio al pueblo, al campamento filisteo, y ellos tuvieron que devolver el arca. Dice la palabra que la tomaron y se la llevó Abinadab, ¿verdad? Y estuvo cerca de 70 años allí. Lo que podemos hablar y reflexionar al respecto es que Usa siempre vio el arca del pacto y quizás la vio como una leyenda, como algo que había permanecido allí y que realmente le habían contado en el pasado de todo lo que había sucedido con el arca, con la presencia de Dios, con el mandato divino, con lo que había dentro del arca, pero que realmente en su corazón no tenía esa manifestación o conocimiento visual de lo que el arca representaba realmente para el pueblo de Dios. Así que quiero que vayamos al primer punto del tema de hoy, y es que tenemos que reflexionar porque el modo automático pasa por alto lo relevante, ¿sí? Pasa por alto lo que realmente es importante en nuestras vidas. El estar en ese modo automático hace que nosotros no nos fijemos en lo que toma importancia en nuestra vida espiritual, en nuestra familia, aún en nuestra vida profesional. Así que yo quiero hacerte un llamado especialmente a ti que nos estás escuchando en esta noche, y es que tú puedes quizás estar pasando por algo y están pasando los días y está pasando el tiempo y viviendo de esa manera desapercibida que llamo yo en esta noche como modo automático. Tú estás dejando pasar de lado lo que realmente es relevante. ¿Vale? Sí, y realmente y quería hace un momento hacer una acotación a eso, y es que quizá Abinadab conocía al Dios del poder, pero no conocía de pronto el poder de Dios. Eso es lo que le pasa a mucha gente. La gente conoce al Dios del poder y dice: Dios es maravilloso, se acostumbran a ver las maravillas de Dios, pero no conocen al maravilloso Dios. Y creo que eso es lo que le pasó a Usa, por haber tenido y haber compartido con el arca durante mucho tiempo. Hizo de lo sobrenatural algo natural. Bien, y en el libro de Números, capítulo 4, versículo 5, el Señor, el Padre, el Señor Dios Todopoderoso, le explicaba a Moisés la manera en que debía ser cargada el arca. El arca debía ser guardada y rodeada por los hijos de Coat, que eran sacerdotes. El arca debía ser protegida, y en el capítulo 1, versículo 5 de Números, dice la palabra que ellos tenían que estar alrededor y que nadie sin autorización divina podía acercarse al arca, porque o si no iban a morir. O sea, era un principio establecido por el Señor. Pero el tiempo que el arca duró allí en la casa de Abinadab hizo que él olvidara el principio divino, el principio relevante de lo que Dios realmente estaba pidiendo para el cuidado del arca. Entonces, como se olvidaron de la importancia de lo que la palabra de Dios, de lo que Dios había dicho, entonces ellos la montaron en un carro, que, bueno, aparentemente dice, era un carro nuevo, era un carro, digamos, dispuesto para llevar el arca del pacto de Dios, pero realmente no era lo que había sido establecido por el Señor. Abinadab pasó por alto el mandamiento divino y no se lo enseñó a sus hijos y no se lo enseñó a su casa. Él pasó por alto lo relevante, y esto tuvo una trascendencia para uno de sus hijos, Usa. Usa tuvo una trascendencia allí del hecho de que su padre no le hubiese enseñado los principios divinos. Tú como padre hoy tienes que reflexionar. Quizás estás pasando algo por alto de enseñar en tu casa, de enseñar a tus hijos. Quizás un tiempo de oración, quizás un tiempo de altar familiar, quizás un tiempo de enseñarles la palabra. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de niños de escuela dominical,
y esta semana las profesoras han venido pidiendo algunos retos para que los niños aprendan los libros de la Biblia, para que aprendan la palabra del Señor. Y resulta que en medio del grupo se habló de que como los niños entraban a estudiar, que ya quedaba un poco complicado la presentación. Y yo dije, sí, realmente el hecho de que los niños estén trabajando en la casa nos quita el tiempo, quizás para hacer estos retos bíblicos que realmente son importantes para los niños, pero como estaban en vacaciones, ¿verdad? Y retornamos a clase, pues ya no se hace, digamos, con la misma frecuencia. Y el Señor me hacía sentir en mi corazón, y decía, un reto de aprenderse un libro, de aprenderse una cita, no es algo que demore horas, es algo que de 5, de 10 minutos, y a veces esos 5 o 10 minutos en que nosotros podamos compartir con nuestros hijos, llevándoles la palabra, enseñándoles, dándoles un consejo, son relevantes para su vida, son relevantes para que esa palabra que se siembra en ellos dé el fruto de su madurez, del fruto a su tiempo, de que ellos sean siervos de Dios. No pases por alto lo relevante. El modo automático te hace olvidar de tus responsabilidades como hijo de Dios. El modo automático te hace olvidar de tu responsabilidad espiritual para con tus hijos, para con tu familia, para con tus padres, para con tus hermanos, para los que están cercanos a ti. No pases por alto lo relevante, tu tiempo de oración, tu tiempo de intimidad con Dios. En la palabra del Señor, en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 al 13, dice, ¿qué exige Dios de nosotros? Y lo pasamos por alto. Bien, yo quiero que entiendan eso. Eso de pasar por alto se conoce como sincretismo religioso. Es donde yo le doy el criterio a la palabra, a la palabra de Dios. Yo le doy el criterio a las órdenes que Dios nos da. Le doy mi criterio, no le doy la importancia, le doy mi criterio. Y es allí donde es necesario la gente entender que poner su propio criterio a la palabra puede traer consecuencias como la que Abinadab permitió que viniera sobre Usa. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 al 13, como lo decían, hay 5 cosas importantes de lo que Dios pide de nosotros. 5 cosas importantes que yo te las voy a resumir para que las tengas aquí claramente. Una de ellas es que nosotros temamos al Señor, es de que nosotros enseñemos a nuestros hijos y que vivamos en un temor verdadero de Dios. 2, es que andemos en todos los caminos del Señor. 3, es que lo amemos con todo nuestro corazón. 4, es que sirvamos al Señor con toda nuestra vida. 5, es que guardemos los mandamientos de Dios. Esas son 5 cosas, 5 principios establecidos en la Biblia, en la palabra de Dios, que nosotros lo pasamos por alto, que muchos realmente lo hemos identificado, lo hemos leído, lo hemos escuchado, pero realmente lo pasamos por alto. ¿Qué pide Dios de nosotros? En el libro de Miqueas dice, ¿qué pide Dios de mí? Sino que sea justo, que hacer justicia, misericordia y ser humildes ante Dios. ¿Qué pide Dios de ti? Realmente eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar. ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Qué pide el Señor de nosotros? ¿Qué pide el Señor de nuestra vida? ¿Qué pide Él? Ahora, hay que entender eso, y es que no hay que dejar pasar por alto lo relevante, lo que Dios dejó determinado. Hay cosas que son importantes. La gente cree que lo que Dios habló era para un tiempo, que lo que está escrito en la palabra era para un momento, era para a cierta época, pero lo que Dios habló, dice la Escritura que la palabra es viva y eficaz, que es más poderosa que espada doble filo, y que penetra hasta las profundas a romper el alma y los tuétanos. Pero quiero que entienda esto, la misma palabra que se decretó en el principio de Génesis, es la misma palabra que Dios habla en este tiempo. Habla de obediencia, habla de santidad, habla de sumisión, pero sobre todo habla de temor a Dios. Claro, nosotros no queremos que nuestros hijos cometan errores, pero nuestras malas decisiones o pasar lo relevante, pasarlo por alto, va a llevar a que nuestros hijos vayan cometiendo errores. Recuerdo entonces casos como esto. El niño o el joven, el preadolescente que quiere ir a una fiesta y le dice a su papito o a su mamita, déjenme ir a una fiesta, es una fiesta de 15 años, la mamá le dice no, el papá le dice ay, pero déjela ir, el papá dice no, la mamá dice ay, pero déjelo ir, pero no es marcado, que pobrecita la niña tiene que conocer, la niña tiene que aprender, la niña tiene que disfrutar, y ese ir y venir, decir o no, falta de carácter en los papás, ha llevado a que muchos hijos
aman a Dios o que han amado a Dios con temor a Dios y con propósito se hayan perdido por causa de una reunión, de una fiesta, porque dijeron, pero eso es religiosidad, eso es fanatismo, no pasa nada. Pero en realidad la influencia espiritual deja mucho. Y entonces nuestros hijos han venido cometiendo errores, faltas, equivocaciones, una tras otra, un cúmulo de errores, un cúmulo de equivocaciones que a la postre los ha acabado con su vida natural y con su vida espiritual. Bien, y es necesario estorbarles y tomar autoridad sobre nuestra familia. No podemos permitir y dejarnos llevar por lo que hacen la mayoría. No podemos dejar que nuestros hijos se lleven y se dejen direccionar por lo que hacen la mayoría de sus amigos, por las simplezas del mundo. Nosotros tenemos que tomar autoridad. Y tú, si has perdido la autoridad porque quizás no ha sido un testimonio en tu casa, debes pedirle al Señor que te ayude, que te dé la sabiduría, el entendimiento y que tú puedas ser realmente un testimonio de vida para tus hijos, para que en el momento en que tú necesites darles, llamar la atención y tomar autoridad sobre ellos, ellos realmente puedan copiar la enseñanza que tú le estás dando. ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Qué pide? ¿Qué es lo relevante de lo que Dios pide de nosotros? En Malaquías capítulo 1, versículo 6, el Señor dice, el hijo honra al padre y el siervo honra a su señor. Si pues soy yo su padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy su señor, entonces ¿dónde está mi temor? Eso dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Qué pide el Señor? ¿Qué es lo relevante que nosotros tengamos en este tiempo que estamos en nuestros hogares? Tengamos honra y reverencia a nuestro Dios con nuestra familia. Pero cuando dice, ¿dónde está ahí mi temor? En la interpretación original está diciendo, ¿dónde está el respeto que ustedes me deben? ¿Dónde está la honra que ustedes me deben? Hay gente que dice, yo amo a Dios por encima de todas las cosas, Él es lo primero en mi vida, pero cuando realmente actúa es el último. Entonces haces, dices, vives y circunstancias sin preguntarle a Dios y sabiendo de que Dios no le agrada. Entonces el joven le dice a la jovencita, como nos amamos, entonces tengamos relaciones sexuales, al fin y al cabo nos amamos, y si esto no funciona, pues cada uno puede seguir por su lado. Quiero que entienda esto. Si le preguntamos a Dios sobre eso, ¿qué diría el Señor? Si realmente eres el primer lugar en tu vida, ¿qué diría Dios de eso? No es de poner nuestras vidas en modo automático para que a la postre falle y terminarnos estrellando, sino que más bien dejar que Él sea el guía de nuestras vidas y hacer conforme el manual de instrucciones. El manual de instrucciones dice paso 1, oprima acá el encendido, paso 2, mueva la palanca, paso 3, invierta esto, haga aquello, haga lo otro. Es un paso a paso, es un día a día, es el vivir minuto a minuto delante de Dios para no cometer errores, para no fallar y sobre todo para poder hacer las cosas relevantes en esta vida. ¿Y qué pasó? Abinadab, David y todos los que estaban cargando el arca pasaron por alto realmente la reverencia y la honra que se merecía el arca del pacto. Ahora quiero hacer una precisión. Si conocen la historia, David dijo, vamos a hacer algo diferente. David dijo, vamos a hacer algo mejor, vamos a hacer algo super archi mega macro full, que la gente diga, el rey David es el máximo, el mejor. Entonces inventó poner un carro nuevo, se inventó entonces una carreta, vamos a ir danzando alrededor, vamos a poner música, vamos a alegrarnos, que a todos les pareció bueno. Pero que a todos les haya parecido bueno, que la idea de David haya sido buena, no quiere decir que Dios la haya aprobado. Y quiero que entiendas esto, hay muchas cosas que tú haces, hay muchas cosas que tú dices, hay muchas cosas que tú vivas, que parecen buenas, que quizás sean deleitosas para tu vida, que quizás aparentemente no traigan ningún perjuicio, pero si Dios dijo no, y si Dios dio una instrucción anterior, dejó establecidos los parámetros, pues eso hay que someterlo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Eso marcó una desobediencia. Y la consecuencia sobre un hombre que simplemente hizo lo que también le pareció bueno en obediencia a su rey, trajo una consecuencia. La palabra de Dios dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hoy más que nunca hemos podido evidenciar que quizás no hemos estado concentrados en lo que realmente estamos viviendo, sino que hemos estado pasando nuestra vida desapercibidamente en modo automático espiritual.
Y hoy es necesario que tomes el accionar manual, que seas consciente realmente de qué es lo que Dios pide. Tienes que dejar el mundo y sus deseos para realmente someterte a la voluntad, a los principios de Dios, a lo que Dios quiere de tu vida. No a lo que tú piensas, no a lo que tú crees, no a lo que tú piensas que está bien y que debes hacer, sino perfectamente en la voluntad de Dios. Bueno, preguntémosle a todos que se creen dueños de su propia vida, amos y señores de su propia vida, que dicen que Dios no existe, que ese ser espiritual no tiene el gobierno total. Bueno, hoy todo el mundo está sometido por causa de que si hay alguien sobre la tierra que gobierna y que cuando quiere traer justicia y juicio, pues simple y sencillamente hace lo que es, digo, permite que suceda lo que está sucediendo. En Éxodo capítulo 13 dice que Jehová venía caminando por las casas y también el heridor. Y dice que el Señor guardó a los hebreos, aquellos que tenían sus casas marcado con dinteles. Dios había dado una instrucción, ellos obedecieron, se resguardó de la casa, y a los que obedecieron los guardó, su vida guardó, les preservó y los salvó. A los desobedientes, pues como dicen por ahí, tome para que lleve. Y es lo que está sucediendo a mucha gente. Yo veo en las calles, porque tengo que salir a laborar, y veo en la calle mucha gente desobediente, sin tapabocas, sin los cuidados, sin la prevención necesaria. Gente jóvenes que uno los ve parados en una esquina fumando cigarrillo, quizá consumiendo marihuana, algún vicio, despachados. Y ellos simple y sencillamente dicen, no, nos aburre estar encerrados, pero es que no se trata de si nos aburre o no, se trata de que guardar nuestra propia vida también nos llevará a guardar a otros, y quien esté fuera también tendrá que vivir las consecuencias de lo que está sucediendo. Bien, entonces recuerda que si estás en modo automático, espiritual, mental, emocional, pasarás por alto lo que realmente es importante y relevante en tu vida. Ten cuidado, es el momento de reaccionar y tomar en cuenta realmente lo que Dios pide para ti. Y vamos en el segundo punto, y el segundo punto nos enseña, dice, el modo automático. En modo automático mueres y no te das cuenta. Sí, no, suena muy cómico como decir mueres y no te das cuenta, pero hay que realmente... No mueres, ¿verdad? Sí. Pero estamos hablando... Oh, me morí. Sí. Me pasé como en la taberna de Moe. Quiero que entiendan esto, porque este punto es importante. Cuando uno pone el modo automático, uno se confía. Uno se relaja. Entonces, cuando uno va es más, cuando yo he tenido la oportunidad de viajar y o he ido en avión o voy por carretera y no soy yo el que estoy conduciendo, pues entonces realmente lo que yo hago es descansar. Entonces yo me acuesto a dormir, me confío de que va conduciendo y puede que el Señor me haya librado, y creo que sí, muchas veces de la muerte, pero ese modo automático nos puede estar generando, el exceso de confianza nos puede estar generando grandes problemas, incluso la muerte. Así que vamos a leer el segundo libro de Samuel, ahí en el capítulo 6, versículo 6 a 7, en la nueva Biblia visionaria. ¿Sí? ¿Qué dice la escritura? Segunda de Samuel 6, versículos 6 al 7, dice la palabra de Dios. Pero cuando llegaron al campo de Nacón, los bueyes tropezaron. Entonces Usa extendió la mano para que el cofre no se cayera. Esto hizo que se encendiera la ira del Señor contra Usa y lo hirió por aquel atrevimiento. Usa murió allí junto al cofre. Ahora, yo noto aquí, en este texto bíblico, que aunque todos estaban cerca de la presencia de Dios y muchos estaban contemplando la presencia, como muchos hoy admiran, yo sigo hoy diciendo esa palabra: Dios no quiere admiradores, Dios quiere gente obediente. Dios no quiere gente que lo admire, Dios quiere gente que le obedezca. Claro, es que el obedecer es una evidencia del amor. Es una evidencia del amor. Porque es que afuera hay mucha gente que dice yo amo a Dios, pero no le obedece, entonces no lo ama. No lo ama. Y eso es lo que sucedía y sucedió con Usa. Claro, Usa estaba sometido a la autoridad del rey. Es decir, que Usa murió por obedecerle a quién? Al rey, pero Usa era sacerdote. Y si Usa era sacerdote, conocía las instrucciones de Dios. Pero entonces, sabiendo las instrucciones de Dios, no tomó el manual, su libro, su rollo de instrucciones para decir: no, señor rey, no, mi rey David, eso no dice la ley, eso no dice la escritura, eso no dice lo que el Señor dejó establecido, y dejarlo claro, decir: no podemos desobedecer a Dios, sino que Él se
se inclinó a obedecer a su rey y se puso en el modo automático que trajo como consecuencia de la muerte, donde ni quizá él se dio cuenta de que murió. Así es, porque la palabra de Dios dice, el necio ve el mal, el sabio ve, el entendido ve el mal y se aparta, pero el necio sigue de largo y recibe el daño. Quizás ellos sabían, pero se dejaron llevar de la noción del rey y esta noción les llevó realmente a cometer un grave error. Mira, el arca no tenía que ser llevada en un carro, el arca debía ser llevada sobre los hombros de los sacerdotes. Ellos debían llevar la carga de la presencia de Dios en sus vidas. Nosotros no podemos delegar la carga de la responsabilidad de llevar la presencia, el conocimiento de la palabra de Dios en nuestros hombros. No podemos dejarla de un lado ni de entregársela a alguien más. La responsabilidad espiritual de nuestra casa, la responsabilidad espiritual de tu casa está a cargo tuyo. Tú debes llevarla con responsabilidad, con diligencia, debes llevarla adelante. El Señor permitió que estos bueyes tropezaran porque no era el transporte adecuado para llevar la presencia de Dios. La presencia de Dios debía ir en el apasionamiento de sus corazones, en la obediencia a Dios. Usa significa fuerza. Y realmente a veces nosotros queremos llevar nuestra vida espiritual en nuestra fuerza humana, en nuestras capacidades humanas, en nuestros criterios humanos, en nuestra naturaleza humana. Y realmente nuestra vida espiritual, como así bien se llama, debe ser llevada adelante en lo sobrenatural. Podríamos decir entonces que ¿quién sería el animal? ¿Los bueyes o los sacerdotes? Porque los animales tropezaron, pero los animales fueron los que murieron. Miren lo triste de eso, es que inclinarse a algo, someterse a algo fuera del propósito de Dios, puede llevarnos a la muerte. Es más, puede estar caminando con una muerte espiritual. Quiero que entiendas esto, porque la Escritura dice, tengo contra ti que has perdido tu primer amor, que no eres frío ni caliente. Dice, ojalá aún seas frío o fueses caliente, pero cuando tú eres tibio, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Pero también dice, ojo, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y hay gente que está en ese modo automático. Hay gente que está en ese modo de querer hacer su placer, de querer hacer su criterio, de querer buscar a Dios y servir a Dios como mejor le parezca y le plazca, y no como Dios lo tiene determinado. Y eso es lo que pasó a Usa. Ahora quiero que entiendan eso, porque tenemos muchas espirituales muy fuertes, tenemos confrontaciones espirituales y queremos hacerlo a nuestro criterio, queremos pedir a nuestro criterio. Y Dios le dijo algo a Zorobabel en Zacarías capítulo 4 versículo 6. Quiero que entienda esto. El Señor le dijo a Zorobabel, no es con poder ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. En pocas palabras le está diciendo, Zorobabel, no lo hagas en tus fuerzas, no te pongas en modo automático, porque si te acostumbras vas a perder. Se trata con mi espíritu, se trata de que yo en ti, tú en mí, yo quiero estar en ti y quiero hacerlo a través de ti, porque algo que hay que entender, Dios es espíritu. Pero Dios es un espíritu incorpóreo, Dios es un Dios de legalidad, y Dios en este mundo no va a hacer milagros y no va a moverse sin la legalidad. Es decir, Dios necesita usar un cuerpo, usar a alguien. Entonces es cuando nosotros le permitimos que Dios more en nosotros, y por eso hay tantos hombres y mujeres que Dios usa con milagros, prodigos, señales, con palabra profética, con palabra de ciencia, con una palabra de sabiduría, porque Dios quiere obrar a través de nosotros, pero solo aquel que está dispuesto a dejarse llenar del Espíritu de Dios. Bien. Y muchos que en algún momento estuvieron en el camino de Dios, que estuvieron en la presencia de Dios, que estuvieron sirviendo al Señor, que estuvieron formando parte de una iglesia, formando parte de un equipo de trabajo, muchos se vuelven atrás por circunstancias, por dificultades, por desánimo, cualquiera que sea la circunstancia. Tú no puedes dejar, no puedes retroceder y no puedes permitir que tu vida espiritual muera.
muchos en un momento estaban avivados en el fuego del Espíritu, muchos fueron bautizados y de pronto, de un momento a otro, una dificultad, un problema, un mal testimonio de un hermano, un problema con un hermano, con el pastor, con el líder, les hizo ir poco a poco desanimándose hasta llegar a una muerte espiritual. Y yo quiero que tú reflexiones cómo está tu vida espiritual el día de hoy, cómo está tu primer amor, cómo quizás tú no sientes el fuego del Espíritu que antes sentía y no lo has notado. Quizás estás viviendo simplemente una religiosidad, una tradición, un hábito, pero más allá de eso tú no sientes realmente el amor de Dios en tu vida, no sientes el poder de Dios que se mueve en tu interior, y eso es sequedad, y eso es muerte espiritual. Hoy queremos llevar esta palabra a tu vida, que tú tengas realmente una conciencia firme de cómo está tu vida espiritual, cómo estás llevando esa vida espiritual. ¿Estás viviendo en el poder de Dios? Porque la palabra de Dios dice que el reino de los cielos no consiste solamente en palabras, no consiste solamente en lo que tú puedas hablar y decir, sino que consiste en poder, en el poder de Dios, en el poder de que por más de que tú tengas un problema, una dificultad, que quizás estés enfermo, que tengas un problema de familia o que estemos viviendo lo que estamos viviendo, nuestra confianza, nuestra fe está depositada en un Dios sobrenatural que sigue obrando milagros extraordinarios. En el libro de Isaías capítulo 46 versículo 10, él dice: yo soy quien da el consejo y quien hago como quiero. Cuando tú realmente estás vivo espiritualmente, cuando estás realmente sometido al Señor, tú simplemente esperas en Él, confías en Él, tienes tu confianza, tranquilidad y paz en tu corazón de simplemente esperar que Dios tome el control, de que Dios haga, de que Dios se mueva. Tú no te desesperas, tú no te afliges, tú no te vuelves atrás, tú no retrocedes, tú no te menguas espiritualmente, tú no dejas la oración, tú no dejas de buscar intimidad con Dios. Nada te impide realmente continuar con el propósito de crecimiento hasta llegar a la estatura de un varón perfecto, el varón de Cristo Jesús. Así es, hay una frase con base a lo que estabas diciendo, porque hay mucha gente que volvió atrás porque un suceso, una dificultad en medio de la iglesia. Hay una frase, no sé si tú la recuerdas, dice que aquel que dejó de seguir a Cristo por causa de la iglesia no conoció al Cristo de la iglesia, algo así es que dice. Pero quiero que entiendas esto: mucha gente llega a la iglesia con conceptos erróneos y equivocados. Cuando llegas a una iglesia, llegas buscando ¿de quién? Llegas buscando de Dios, y ella le dice: ah, yo vengo buscando de Dios. Entonces, ¿por qué el error, la falta, la equivocación o una dificultad entre hermanos te puede sacar de la iglesia, del servicio a Dios, o inclusive de alejarte de decir: yo no quiero saber más de Cristo, yo no quiero saber más de Dios? Entonces, una persona que ha dado su paso al costado por causa de que tuvo una inconveniencia con un hermano e inclusive con un pastor y no quiso servir más, o no quiso seguir más a Cristo, es porque definitivamente nunca conoció a Cristo, nunca le conoció a Él, porque cuando uno le conoce a Él, pues uno simple y sencillamente no se aparta. Dice la Escritura que aunque pase por las aguas no me anegarán, que aunque pase por el fuego no me quemarán. Entonces yo voy a permanecer firme, creyendo que tomado de la mano de Dios voy a tener la victoria y la bendición. Bien, y si tú sientes que estás muerto espiritualmente, que ya el fuego de Dios no arde en tu interior, que el amor hacia lo que hacías, tu servicio a Dios, tu servicio espiritual, tu oración, tu vida de intimidad a Dios ya no fluye de la misma manera, tienes que tener en cuenta lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice: por lo cual te recuerdo te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Lo dijo Pablo, y Pablo se lo dijo a Timoteo. Le dijo: recuerda avivar el fuego. Nadie va a venir a prender un fuego en tu vida. Tú mismo tienes que prender el fuego del Espíritu de Dios. Tú mismo tienes que reconocer tu necesidad de Dios y encender esa llama, encender ese fuego en medio de ese lugar secreto donde tú oras y donde tú clamas al Señor. Tú que te levantabas a la madrugada a orar, a pedirle al Señor, necesitas volver a esos tiempos. Tú que te levantabas con ese amor a escuchar la palabra de Dios, a leerla, a escribir, hoy necesitas volverte a ello. Es una falla
Estamos hablando de las fallas en el modo automático, y es una falla que nosotros dejemos que nuestro espíritu se apague, que nosotros dejemos que el fuego de Dios se muera en nosotros, que sea como una zarza ardiente, una zarza que no se apaga. Dice allí que cuando Moisés se acercó a la zarza, esta zarza no se consumía, y ese debe ser el fuego del Espíritu de Dios que arde en nuestro corazón, que no se apaga, sino que permanece. La palabra de Dios, Cristo lo dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Debemos permanecer en ese fuego del Espíritu Santo realmente para mostrarnos como hijos de Dios. Ahora, todas las dificultades, todos los problemas, todo lo que se está viviendo en esos días, todas las dificultades, tiene que ser que sea esa la leña para avivar el fuego. O sea, que en vez de ser el motivo para sentirme triste, sentirme abandonado, sentirme preocupado, que sea eso el motivo para orar, para sentir el fuego. ¿Estás preocupado? Ora. Recuerdo esa frase del apóstol Carlos Pimienta, que fue nuestro mentor. Él decía: ¿Tienes temores? Ora. ¿Tienes miedos? Ora. ¿Tienes dificultades? Ora. ¿Estás triste? Ora. ¿Te da risa? Ora. ¿Tienes por todo? Ora. ¿Por qué? O sea, el por qué tener que orar. Y es que cada situación tiene que ser como aquella leña que nos sirve para avivar el fuego, que sea este tiempo un motivo especial para ti, para avivar el fuego. Por eso Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don que hay en ti. Pero quiero que entiendas esto, porque en el Salmo 118:7 dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Hablaré de las obras de Jehová. Y quiero que entiendas esto, porque cuando yo se lo decía hoy a un siervo, le mandé una nota de voz, nos da muy afligido, y le decía: mira, después de que salgamos de todo esto, simplemente vamos a mirar hacia atrás y nos vamos a reír. Simplemente vamos a mirar hacia atrás y nos vamos a reír. Uy, sí, vamos a contar las anécdotas. Algunos que pasaron quizá 1, 2, hasta 3 días sin bañarse, con la misma pijama, con la misma ropa puesta, porque estaban en la casa, estaban on vacation, y dijeron: les daba la locha, se acostaban tarde viendo televisión, viendo Netflix. Se acostaban tarde, se levantaban tarde. Ay, días aquellos donde podíamos. A tiempos de que el Señor lo vino. Pero quiero que desayunaban a la hora del almuerzo, cenaban almorzaban a la hora de la cena, etcétera, etcétera, etcétera. Y al mirar atrás van a decir: oh, terrible. Algunos van a decir: miren esta foto. Antes de la cuarentena, y eran unos flaquitos así, carihuecudos, y después de la cuarentena así todos cachetones, robustos, porque todo esto nos está dando un gran motivo, y vamos a contar y vamos a hablar, pero ante todo vamos a alabar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque todo eso está provocando que se encienda el fuego en el mundo entero. Amén. Esta es una de mis citas favoritas, porque me parece una proclamación de fe, me parece una proclamación de autoridad, me parece una proclamación de un hijo de Dios. No moriré, sino que viviré. Y eso es lo que tú tienes que declarar en esta noche. Estamos terminando este tema, y en la siguiente oportunidad trataremos los otros puntos de las fallas en el modo automático, y que hagas las cosas inconscientemente, sin pasión, sin motivación, sin realmente la convicción de lo que está sucediendo a tu alrededor. Tú necesitas realmente ponerte en el modo activo, en el modo donde tú eres consciente realmente, donde estás en el fuego de Dios, donde realmente te preocupas de lo importante y relevante en tu vida, en las responsabilidades que Dios te ha dado, en el administrar tu vida espiritual, en el administrar tu casa, tu familia, tus hijos, en el acosarte y alegrarte por todo lo que Dios te da, por todo lo que Dios nos permite, por todo lo que sucede. Nos gozamos y nos alegramos en Dios nuestro Salvador. Y esta es una palabra que viene para ti, para todos los que nos escuchan, que tú tienes que decir con fe, creyendo: no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de mi Dios. Tú tendrás, como decía ahorita mi esposo, que más adelante contar mucho de lo que Dios ha hecho.
del testificar realmente que Dios te guardó, testificar realmente todo lo que sucedió. Eso es lo que desatamos en esta noche a través de esta palabra. Es necesario vivir, es necesario levantarnos, es necesario hacer lo que Dios nos ha encomendado hacer. Es necesario que vivas y que no estés muerto ni en tus delitos ni en tus pecados. Es necesario que te arrepientas, que te acerques a la fuente de salvación, que te acerques a aquel que es la fuente de vida eterna. Amén. Así es, entonces vamos a orar. Vamos a orar. Si tú este mensaje ha llegado a tu corazón y entiendes que quizá durante mucho tiempo has vivido en modo automático, donde tu vida ha sido en inercia, sobre todo tu vida espiritual, te acostumbraste a que el viento de la misericordia de Dios te lleve. Y quiero que entiendas esto, porque el sol sale para buenos y malos. Dice la Escritura que nuevas son cada mañana las misericordias del Señor, y Dios es misericordioso con todo el mundo. Pero ¿qué tal en vez de provocar la misericordia de Dios, o más bien, en vez de estar viviendo de la misericordia de Dios, provoquemos el favor de Dios? Entonces provocar el favor de Dios es no estar en modo automático, sino más bien estar en ese modo on, estar encendido, siempre alerta, estar siempre dispuesto, estar siempre preparado para lo que Dios ha determinado sobre tu vida. Así que quiero invitarte a que levantes sus manos ahí donde te encuentras. Y si quizás has dejado de servir a Dios, si quizás te apartaste del camino, si quizás tuviste un inconveniente con un pastor, con un líder, con un hermano en la iglesia, tuviste un problema con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, y quizás en un momento determinaste no hablar con esa persona, separarte de tu esposo, de tu esposa, tus hijos te abandonaron, quizás has cometido errores, todos hemos cometido errores, pero estás dispuesta a dar paso a tu obediencia y de vivir una vida correcta. Levanta tu mano al cielo y repite conmigo esta oración. Y Señor Jesús, en esta noche delante de tu presencia, presento todo lo que soy, mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, las presento delante de ti. Hoy he entendido por tu palabra que no se trata de vivir esperando que suceda y dejándome llevar por las corrientes de los hombres, ni por ideas o criterios humanos. Hoy he entendido por tu palabra que lo que dejaste determinado, esa palabra se tiene que cumplir. Por eso hoy muchos creen a la palabra por lo que se está viviendo en el mundo entero. Creen a la Escritura por lo que se está viviendo en el mundo entero. Pero hoy te decimos, Señor, tendría que ser necesario llegar a este momento. Tendría que ser necesario pasar por esta situación. Mas hoy te pido perdón. Mas hoy renuncio en el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis iniquidades, por mis faltas, por mis errores, por mis maledicencias, por mis malas actitudes delante de ti, por mis menosprecios, por negar tu sangre gloriosa, Jesús, por negar la obra de la cruz del Calvario, por causa de mi pecado y de mis gustos carnales y pecaminosos. Mas hoy en el nombre de Jesús te pido, Señor, que seas perdonando mis pecados, que seas perdonando mis faltas. Señor, no quiero vivir, Dios, y no quiero vivir